No tan bella imagen comparada con ese amanecer en la Plaza San Martín, ¿no? Habrá quien considere que sí. Siempre hay un gusto para todo. Bueno, antes de arrancar con la servilleta, viendo la imagen de la plaza, de la catedral y de estas cosas que tienen que ver con la gastronomía y la política, esta semana se hizo el lanzamiento de la Semana Gastronómica y de distintas propuestas culturales de Córdoba, de tomar a la gastronomía como una manifestación cultural. No pude asistir, me habían invitado y una de las cosas que me sorprendió, me pareció interesante, el tema de rescatar esto de la cocina jesuítica a partir de que, bueno, de todo este impacto que ha tenido la designación de un papa argentino que viene de la congregación de los jesuitas y que pasó por la compañía, que pasó por Córdoba y que los jesuitas han tenido una actuación importante en la ciudad de Córdoba y de rescatarlo, ¿no? Leí algunas cositas de la promoción del menú jesuita y verdad que antes de que saque la servilleta había, no sé, creo que los funcionarios no lo explicaron, al menos no está puesto en los folletos esto, pero hay algunas cosas interesantes, como ser los jesuitas que estuvieron en Córdoba entre fines de 1500, 1600 y hasta 1767, cuando los expulsan. Entonces, a través de sus conventos, una serie de utensilios que en esta parte del mundo no se conocían, la espumadera, algunos calderos y algunos otros utensilios, insisten mucho en el concepto de la higiene, que ellos planteaban esta cosa de que la higiene exterior también tenía que ver con una limpieza interior. Y entonces, antes de ingresar a las cocinas había unos lavatorios especiales para que quienes prepararan alimentos se higienizaran. E introducen el concepto del guisado, que no estaba muy extendido tampoco por estas tierras, porque se comía la carne como así, asada, más o menos como la conocemos ahora, puesto directamente al fuego. Entonces ellos le agregan la verdura y con algunos caldos y demás, y el concepto de guisado, que me parece que es una cosa como para... Hay que trabajarlo un poquito más esto de la influencia que ha tenido la cocina jesuítica en Córdoba, porque es realmente interesante, porque excede lo religioso y tiene que ver con rastrear los orígenes. Córdoba necesita eso, buscar el tema de definir una gastronomía que no tenga que ver necesariamente con lo que uno entiende, bueno, es la comida criolla, no, porque es una comida de fusión de todas las culturas, de inmigrantes, de los distintos pueblos que llegaron de inmigración, más los pueblos originarios que algo tenían de aporte gastronómico, bueno, para ir definiendo la gastronomía cordobesa. Mientras tanto, vemos los que apuntábamos en la servilleta de una cena interesante para hacer Jueves Santo, con un arranque con... Cena de Jueves Santo estaba todo a full, ¿no? Mucho movimiento, ¿no? Mucho movimiento hoy, mañana, todos los movimientos. Hay restaurantes en las sierras que ya no tienen reserva ni para domingo, ni para lunes y demás. Unos calamaretis escabechados que venían junto con distintas verduras, unas tiritas de puerro, de zanahoria, de cebolla colorada, me acuerdo que otra verdura había ahí, y como un toquecito así, como una impronta del escabeche, unos huevitos de codorniz escabechados que la verdad que son riquísimos, tienen todo un poder nutritivo como tiene el huevo de gallina que estamos acostumbrados, pero estos es como que son más delicados. Son un poquito más caros. Un poco más caro, pero para trabajarlo es más o menos igual, se pueden hervir igual y se pelan con cierta facilidad. Bueno, el primer tema de conversación alude a la nota que mostrábamos recién antes del corte respecto, bueno, de algún planteo, alguna queja de los turistas, de los visitantes por el estado de algunas rutas de acceso a Córdoba. En el caso de la autopista, hay que aclararlo, es una ruta que es de jurisdicción nacional, al menos hasta Pilar, que es donde comienza la red de acceso a Córdoba, y si así es una responsabilidad provincial. El resto es el gobierno nacional el que hizo una ruta y se olvidó de hacerle áreas de servicio, bueno, las estaciones, los paradores y demás. Pero la inauguró con todas esas horas pendientes. Hay cuestiones que tienen que ver con Córdoba. Y concretamente, una de las cosas que yo lo escuchaba anoche, un muy buen informe de Freddy Bustos, Freddy planteaba que la cartelería que tenemos en nuestros accesos a Córdoba, en algunos lados, en la circunvalación,
si bien está, no es de lo más informativa y no es de lo más preventiva. Es decir, bueno, ojo que en 1000 metros usted tiene el desvía para salir a tal lado, no está bien señalizado, hay algunos sectores donde no está muy bien iluminado. Y la verdad que lo que plantea Freddy es interesante porque si uno no conoce, y que hay muchos automovilistas que no utilizan el GPS, que no lo tienen, que no les gusta o que no pueden acceder a comprarlo, lo que sea. No es fácil el acceso a la ciudad. Errarle un acceso, vos venís, qué sé yo, por la Ruta 9 de Buenos Aires y le erraste, tenías que irte para el lado de San Francisco y te metiste para el lado del centro en cambio de salir para otro lado, o en el acceso ahí de Malvinas Argentina, o en el acceso de la Bulnes y demás. Es complicado después salir a la autopista de nuevo y algunos son barrios que no son turísticamente una belleza. Zonas donde... Y si uno va de noche, puede entrañar algún tipo de riesgo y de peligro y demás. Sí. Y después es complejo salir de esos lugares. A uno le ha pasado muchas veces en otras ciudades o lugares que no conoce demasiado, que dice, bueno, salgo y después doy la vuelta y vuelvo, y a veces no es tan fácil. Y eso se soluciona con una cartelería un poco más clara y demás. Y después el otro tema para cerrar nuestra conversación de la entrada y pasar al plato principal, la imagen que también ayer la reflejaban todos los noticieros de esta imagen contrapuesta de la terminal, ¿no? Una terminal vieja, desbordada, llena de gente, llena de colectivos, los colectivos haciendo cola para entrar, sin lugares en los bares y demás, y la otra casi vacía porque está con un funcionamiento limitadísimo, porque no pueden entrar unidades de gran porte, porque todavía siguen faltando las prometidísimas obras y demás. La verdad que qué postal contrapuesta, ¿no? Que después de tanto anuncio, tanto discurso, tanta promesa, tanto, no podamos tener un complejo formado por la nueva y la vieja terminal, recibiendo turistas turistas y todos los que utilizan los servicios de la terminal, pero este era un fin de semana ideal para tener una buena terminal de ómnibus. En el plato principal, un risotto con hongos, que creo que tenía un poquito de aceite de trufa, porque tenía un olor, un perfume muy interesante. El risotto parece una cosa sencillísima. Para decir, bueno, es arroz hervido. Pero hay que hacerlo. No, la verdad que la técnica del risotto, para que quede como debe ser, bien cremoso, untuoso y demás, requiere mucha paciencia, estarle encima, la cantidad de líquido justo, más o menos se calcula que es 2 partes de líquido por arroz, pero por ahí a veces lleva un poquito más, el líquido puede ser agua, caldo y demás. Un agregado muy paciente y después, bueno, terminar con un poquito de manteca, de queso parmesano y demás, de modo que le dé esa untuosidad y cremosidad. En este caso tenía unos generosos hongos que se habían combinado y amalgamado ahí con el arroz y el aceite de trufa y le daban un perfume y un sabor muy interesante. Y como decíamos, el tema central de conversación de lo que tiene que ver con Córdoba es qué va a pasar con el conflicto de los supermercados, que amenaza con extenderse, que dijeron que el bloqueo puede ser hasta el miércoles, que dijeron que puede haber un paro de camioneros el miércoles. Y que asfixia a las cadenas locales. Y que tiene una complicación de 4 o 5 cadenas de supermercados, con una virulencia muy especial que tomó, porque el gobernador había anunciado el miércoles por la noche vía Twitter que había como un principio de solución, que los camioneros habían aceptado que estuviera la fuerza policial garantizando el ingreso y salida de los camiones, entonces todo parecía indicar que se encauzaba el conflicto, y de repente ayer encontramos declaraciones muy fuertes de los gremialistas, de los supermercadistas, acusándolo de organizaciones armadas y violentas, lo compararon con la AAA, sí. Dijeron que había una presión muy fuerte para crear una empresa de logística, que había presiones de gremialistas que no quisieron nombrar, que había llamado de dirigentes gremiales a las grandes empresas para que no llegara alimento. En Arriba Córdoba, el titular de la Cámara de los Supermercados Cordobeses, Blanch, dijo hace un rato, lo escuchábamos, los camioneros son una mafia. Ese fue el término que usó.
Me parece que se cierra con la semana con una cuestión de mucha tensión que habrá que ver cómo se resuelve y fundamentalmente si esta medida se extiende, como prometen los camioneros, a otras áreas. Hay que recordar que camioneros tiene, aunque es otro gremio, se rige más o menos como un gremio asociado el del sindicato del Surba, que el del sindicato de residuos, con lo cual podría impactar en la recolección de residuos, en el transporte de caudal y en un montón de cuestiones que podrían afectar a Córdoba. Mientras tanto, se sigue esperando esa negociación política entre Moyano y De la Sota, que tienen previsto algún otro tipo de encuentro como tuvieron hace unos días en Capital Federal, en este armado del peronismo antikirchnerista. A ver si eso ayuda si un encuentro político ayuda a descomprimir la situación, que el gobierno provincial insiste que no es un tema de jurisdicción provincial y los gremialistas dicen que sí, que la provincia puede definir que los empleos que ellos reclaman están en el gremio de comercio pasen al gremio de camioneros. Bueno, en el postre, una crema que la verdad tenía un nombre francés que no retuve, ni anoté, hecha a base de limón, está un poquito ácida, pero estaba bien, para cambiar un poco los sabores, con unas hojitas de menta en el cierre. Y eso era el postre, algo líquido, una crema. Una crema, es casi una textura como el mousse, pero un poquito más blanda. Que uno tenía, a ver, para que te ubiques, como el sabor al lemon pie, a la cubierta del lemon pie, una cosa parecida. Bueno, interesante el datito final, porque apunté algunos datos que alguien tenía sobre encuestas. Andan 200.000 encuestas en la elección de diputado nacional, falta mucho, las encuestas son absolutamente provisorias, son fotos del momento, todo cambia, más en una situación de incertidumbre. Sí, no es el resultado de una elección, pero es un dato interesante. Dale. Bueno, lo que me sorprendió es esto. Había sacaron dos números, los dos coinciden, más o menos. Están Schiaretti y Aguad palo a palo ahí en el primer lugar. En el caso de que encabecen las boletas. En el caso de que encabecen las boletas, sin medirlos algunos a juez. Y otros me dicen, no, cuando lo medimos a juez estaba un poco más abajo. No los alcanzaría Schiaretti y Aguad. Alcanzaría. Me dice, pero ojo con juez, apuntó otro de los comensales, porque en caso de que Aguad no sea el candidato radical, porque ahí estaban los radicales discutiendo en una interna, bueno, que es mucho más difícil de entender que todas las otras cosas juntas. Si Aguad no es candidato en una de esas, juez podría rever su decisión y ser candidato a diputado nacional, sostienen algunos. Pero te decía, Schiaretti y Aguad parados ahí arriba, encabezando la lista. Después, en una especie de tercer lugar, vendría Olga Ruitor. Y un poco más atrás, Héctor Baldassi del PRO, que algunos dirigentes del PRO consideran que puede llegar a subir un poco más, otros dicen que todavía le falta, volumen político para meterse en esa conversación, pero más allá de eso, ese sería como una especie de cuadro. Entonces pregunté, digo, si no fuera Aguad, hay otro dirigente radical posicionado. Me dijeron, no, casi ninguno, no cotiza, al menos para estar ahí. Donde, bueno, si no es juez, ¿qué otro dirigente del Frente Cívico puede ser y que también pueda ir a terciar ahí? Me dice, no, el único que medianamente mide un poquito es Domina, pero no le alcanza tampoco para entrar en esa discusión. Como decimos, una foto de hoy, después mañana puede cambiar. Y hablando de fotos de hoy, recordar el tema de que hoy la mayoría de los diarios no se han emitido, en el caso de La Voz del Interior, se puede ver una edición igual que la de papel, una edición en PDF, en cualquier compu, en una tablet, en el celular, en todos esos medios electrónicos. Buen fin de semana, te esperamos el lunes, Roberto. Si no llego, arranco.